Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Récord personal. Los límites solo los pones tú. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, esto es Récord Personal, hoy es miércoles 26 de junio de 2013, entramos un poquito tarde al aire por una breve razón muy importante, me estaban leyendo el futuro y me estaban leyendo mi personalidad en el programa anterior de Anif de la Red, en el Oráculo, y la verdad es que me dejaron tremendamente sorprendidos. Eso sí, me prometieron que mi tiempo para el siguiente maratón va a ser de récord, así que prepárense porque ahí voy por algunos que han tratado de ir por mí tras la carrera. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Vamos a platicar sobre un pequeño aparatito que puede darnos un mejor desempeño en nuestra actividad atlética deportiva. Se trata nada más y nada menos de los monitores cardíacos de la marca Polar, y vamos a hablar mucho del por qué es muy importante cuidar la frecuencia cardíaca, y para eso tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar del tema a lo largo del programa. Y bueno, pues yo creo que vale la pena que demos celeridad y que corra el cronómetro con la primera sección del programa. Cuando entreno, también pienso. Cuando el corazón manda. Pues sí, hoy voy a hablar del corazón. Sí, del corazón. Cuando comenzamos la práctica deportiva, aunque sea de manera casual y poco ordenada, prestamos poca atención a ciertos elementos para que ésta sea más placentera y más eficiente en el logro de nuestros objetivos atléticos. Uno de esos elementos poco atendidos es nuestro corazón. Y no hablo de la parte emocional de nuestro corazón, hablo de la parte funcional del mismo. Tener bajo constante escrutinio a uno de nuestros motores fundamentales es una cuestión básica que por desfortuna poco observamos. En la actualidad ya existen las herramientas suficientes para mantener un constante y eficaz seguimiento de nuestro propio corazón, sin tener la necesidad que alguien especializado nos tome el pulso o nosotros tengamos que interpretar un complejo aparato que nos da todas las mediciones de nuestro músculo bombeador de sangre. Pero el gran tema no se detiene aquí. Estas nuevas tecnologías nos permiten hacer cálculos tan precisos que podemos pronosticar nuestro desempeño deportivo y alcanzar metas insospechadas con un poco de seguimiento y con información básica que podemos compartir con nuestros entrenados y hasta con personas conocedoras del tema. Pues sí, los monitores cardíacos han llegado para quedarse, así que si ves a una persona que se coloca una peculiar banda de elástico y plástico alrededor de su pecho y vigila constantemente su reloj en la muñeca de su brazo, es porque está haciendo seguramente un seguimiento muy preciso del comportamiento de su ritmo o frecuencia cardíaca, para que la práctica deportiva que realiza la lleve a terrenos completamente insospechados. Y bueno, estos monitores cardíacos se han sofisticado con el tiempo y cada vez tienen más y mejores funciones, que solo en películas de ciencia ficción veíamos como posibles. Por lo que sugiero que nos vayamos familiarizando con conceptos que relacionan nuestro corazón con nuestra actividad física, tales como frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca máxima, esfuerzo aeróbico y esfuerzo anaeróbico, y algunos otros más que en verdad saber de ellos nos hará mucho mejores practicantes de nuestro deporte. Así que si de repente ves a alguien con uno de estos monitores en el pecho y un reloj de tamaño fuera de lo normal en su muñeca, no está tratando de imponer una nueva moda, tampoco está presumiendo el nuevo gadget que salió al mercado, simplemente está cuidando su propio corazón. De tal forma que, como diría la canción, ¿dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Bueno, pues les recuerdo que estamos en Récord Personal a través de www.escucharadio.com.mx, en donde
puedes escuchar lo que quieres imaginar, y este récord personal lo pueden seguir también a través del Facebook. Simplemente tienen que digitar en la página de Facebook Récord Personal Radio, y ahí van a encontrar los posts en los que constantemente estamos invitando a nuestras entrevistas, las grabaciones de las entrevistas anteriores, y también información que constantemente estamos subiendo para la práctica deportiva. Y bueno, también si nos quieren llamar directamente a cabina, nos pueden marcar al 55 25 10 72, o si nos desean mandar un Twitter, pueden utilizar @recordpersonalr, y nuestro correo electrónico es recordpersonalradio@gmail.com. Y bueno, como habíamos prometido al inicio del programa, esta noche tenemos la compañía de un especialista en el corazón, en la frecuencia cardíaca. Se trata nada más y nada menos que de Marco Trejo. Marco es un experto conocedor de una marca bien conocida, Polar, de monitores cardíacos. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lalo? Muy bien, muy buenas noches. Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Y la verdad es que creo que vamos a tener mucho de qué conversar, y seguramente yo traigo por ahí una serie de preguntas que me han hecho algunos de los radioescuchas, y seguramente tú nos vas a poder ayudar un poco sobre el tema. Sí, claro que ¿Te parece bien? Encantado. Bueno, primero que nada, Marco, déjame preguntarte un par de cosas. Tú también eres atleta y también capacitas gente, así que sabes muy bien del uso. ¿Por qué no nos hablas inicialmente de cómo empieza tu actividad deportiva y qué haces actualmente en la parte deportiva? ¿Cómo empieza mi actividad deportiva? Bueno, mi papá es profesor de educación física. Entiendo. Es una de las personas que más han influenciado en mí. Tu actividad deportiva. Sí, sobre todo. Y cuando estábamos en temas de la iglesia, ajá, había esta cosa de como unos Juegos Olímpicos de la iglesia, ¿no? Entiendo. Y entonces mi papá llevaba el entrenamiento físico de las personas de la iglesia. Ajá. Y a mí me empezó a meter a 400 metros. Curiosamente, Sí, curiosamente. velocista. Pues parece que sí, un intermedio por ahí, ¿no? Claro. ¿Qué edad tenías en aquel momento, Marco? No, pues estaba yo chiquito. ¿Sí? Sí, como unos 10, 12 años. Eso fue hace como 2 años, entonces. Sí, bastante más. Pero bueno, y entonces, bueno, pues para empezar, también siempre, pues mi papá trabajó en esas cosas, y todo el tiempo pues estaba yo en el deportivo, si él empezaba a dar clases de natación, pues me llevaba. Okay. Dicen papá que primero aprendí a nadar que a caminar. Sí, y en realidad tal cual, atlético de niñez y adolescencia no fui exactamente, fui más o menos promedio, pero siempre siempre hubo actividad física en tu casa. Siempre hubo actividad física en mi casa. ¿Hermanos y hermanas que practicaran también? Mi hermano hizo fútbol americano. Okay. Y además pues corría. Okay. Corría continuamente. Hoy todavía corre mi hermano. Y pues mi hermana pesas por mucho tiempo, pesas. Entiendo. Sí. Y veo que también has tenido una especialización importante en el cycling, en esta parte que es el spinning, en el cycling, en bicicleta de ruta y algunas cosas más. A partir del trabajo con Polar, que yo en realidad ni siquiera empecé con el tema del ejercicio tal cual en Polar, sino en traducciones y a cosas colaborar más un poco relacionadas externamente con ellos. Sí, al principio era más marketing. Mira, no me digas, qué curioso. Sí, bueno, yo estudié filosofía y ciencia política, no tienen nada que ver en realidad tampoco con marketing. Tus datos pero bueno, finalmente pues hacía yo de pronto trabajo con diseño gráfico, traducciones de las cosas que traían, localizaciones, claro, tropicalizaciones como lo llamábamos, ¿no? Claro. O sea, multifacético, Marco, resultaste. Pues sí, de pronto fue extraño cómo llegué a esto. Oye, ¿llegaste un poco por accidente o porque te llamó la atención la marca o cómo fue? Llegué porque yo estudié la preparatoria en el colegio en donde trabajaba el dueño. El dueño era el director de ese. Y de pronto nos quedábamos a jugar básquetbol por las noches con mi papá también, porque mi papá era profesor de educación física de ahí. Y entonces,
pues nos conocíamos y pues poco a ahí poco empezó la relación sí, laboral inclusive. exactamente. Qué curioso. Oye, ¿y cómo descubriste? Porque me imagino que al principio como que te parecía hablar de frecuencia cardíaca y tener un aparatito puesto en el pecho y otro en la muñeca. Sí, como Era de la NASA, como de una la NASA, cosa ¿no? extraña. Como sentirte De James Bond. Sí. Sí. ¿Cómo fue ese descubrimiento y qué fuiste descubriendo, Marco? Pues primero, pues Jorge Rivero, que es el dueño, que yo es una persona también que respeto mucho, que admiro mucho, me regaló un monitor de frecuencia cardíaca para que yo entendiera de qué estábamos hablando. Me regaló un Pro Trainer NB. Ok. Es un modelito Sí. de veras de los 90. Sí, no, ya ahorita Sí. hice memoria del modelo y eres modelo bastante Sí, NB por Night Vision. Claro, lucecita. claro. Y entonces, bueno, pues yo empecé a saltar la cuerda. Entiendo. ¿No? Y después pues a salir al parque y a revisar mi frecuencia cardíaca y a revisar lo que traduje y pues a empezar a correlacionar unas cosas con otras. Ajá. Exactamente. Y decías de lo de cycling, pues sí, empecé a especializarme porque Polar creció, ¿no? Claro. Y empecé a especializarme en todos estos temas de la frecuencia cardíaca y de la comunicación de la frecuencia cardíaca a distintas personas o segmentos de mercado complicados como médicos o entrenadores o cosas así. Y entonces, porque entre los una pequeña entrenadores... interrupción, Marco. De hecho, mucha gente piensa que Polar es solamente para actividades deportivas y realmente tienen unas divisiones para otro tipo de usos inclusive. Sí, bueno, tenían, ahorita no lo manejamos en México, pero existe un aparato que mide latido por latido, por ejemplo, y es una especie de holter. Entiendo. Que se puede traer durante 2 días y entonces un médico te revisa evalúa. y te lo evalúa. Y toma los así. datos directamente del aparato. Ajá, y sí, todo, ¿no? sí, también hay temas muy médicos y los mismos aparatos que sirven para deportivo se utilizan también en ambientes médicos. Lo único que hace el cardiólogo es encontrar una cosa que se llama umbral isquémico, Okay. que es un cierto número en frecuencia cardíaca a partir del cual no debe rebasar Subir. una persona que tiene una cardiopatía, porque entonces entra su corazón en isquemia, que es falta de oxígeno. Así es. ¿No? Y entonces, si lo mantienes por debajo, lo puedes meter en actividad física de forma segura, continua, y entonces mejora. A ver, ahí estás entrando a una serie de temas que vamos a abordar un poco más adelante. Claro de para qué sirve el control de la frecuencia cardíaca. Pero te interrumpí, Marco, estabas diciéndome que estabas en la parte del cycling también. Ah, sí, pues me trajo a esto el llevarle este tema a la gente del fitness, Okay. a los entrenadores. Pues Me imagino que estamos hablando de principios del 2000 más o menos, por ahí así, ¿no? Pues sí, una cosa así, 2005, 2006. Donde todavía Una la cosa gente por el como que estilo. no le entendía muy bien a este tema, ¿no? Y era como medio mágico hablar Sí, del ritmo fíjate cardíaco. que bueno, tenemos un abuelito ahí, se llama en sí, el de spinning de Johnny G. Okay. ¿No? Johnny G, digo, sí, pues el abuelito, y la verdad es que es una de las personas más importantes en el, pues es el creador original. Y entonces él empezó una certificación en donde metió frecuencia cardíaca y metió zonas de frecuencia cardíaca, y en realidad nosotros empezamos utilizando esas teorías, esa idea entre Sally Edwards y Johnny G. Hicieron estos conceptos de las zonas de frecuencia cardíaca, respetar y hacer formatos de clases y ese tipo de cosas. Entiendo. Y entonces, pues a partir de ahí, ese tipo de educación lo empezamos a traer también a todos los que nos prestaban oídos en ese tiempo, ¿no? Porque la gente hacíamos, bueno, en aquella época hacíamos ejercicio de una manera medio burda, ¿no? O sea, nos poníamos los tenis, la camiseta, o nos trepábamos una bicicleta y a darle hasta que se nos saliera el corazón, ¿no? Así es. Y pues nosotros, bueno, en ese tiempo, sigo queriendo mucho a la marca. En ese tiempo lo que pensábamos era, en el momento que logremos que la persona se lleve los dedos a la yugular y busque su frecuencia cardíaca, es que ya nos necesita. Ah, claro.
¿no? Claro. Y entonces pues nos enfocamos en educación porque pues Polar empezó bien chiquito, Me imagino. bien chiquito, a segmentos de mercado muy chiquitos también. Y entonces pues a atender, a entregar la información. gente como que no le entendía a tener que gastar unos pesos para comprar un monitor cardíaco porque les parecía como sí, pues caro, se les ¿no? hacía un reloj de cuarzo regular y exactamente, dicen, un "No, relojote". ¿por qué voy a pagar un reloj? Sí, un relojote enorme, ¿no? Sí, Que no, porque- ni tan de moda se veía. Sí, no, bueno, hay modelitos del 90, 89 que yo me acuerdo que yo tenía un relojito que se convertía en Transformer, en monito, ¿no? De veras se parecían, Era se me idéntico. figuraba tanto. Claro. Sí, Ya me así imagino, es o sea, era una transformación completamente diferente. Sí, a lo no, que hay ahora. actualmente ya tienen forma, ya Claro, ya son están más una belleza. estilizados y todo. Sí, Yo me acuerdo sí, del primer Polar que tuve, parecía que me había puesto una llanta en la muñeca de lo grandote. Además yo no soy precisamente muy alto, entonces parecía que traía un monstruo sí. en la Me muñeca. imagino una XN. Seguro, sí, era uno de 300, esos. sí. Y han pasado muchos modelos de Polar por mis manos, curiosamente. Ah, muy bien. Eso es interesante. Y le tengo cariño también Todo cerca le de la tengo marca. cariño a la marca también. Y bueno, nos decías, ¿qué otras actividades deportivas has practicado, Marco? Bueno, nos hemos enfocado más en el tema del cardio grupal últimamente. Ok. Por supuesto que el triatlón es es el amor de mi esposa, entonces pues tiene que Es ser tu mi amor rival. también. Es tu rival. Pues sí, más o menos. No, en realidad nos llevamos muy bien precisamente también por eso. Vi por ahí es unas algo bonito fotografías. que compartimos. Vi unas fotografías tuyas de que practicas triatlón también. Sí, un poquito nado mal. Es una tristeza, pero pues me falta tiempo para poder. Bueno, eso de repente se puede arreglar con un poco más de natación nada más. Sí, es lo que hay que hacer. Con el deporte pues hay que practicar y punto. Oye, ¿qué te parece, Marco, si vamos a tomar un poquito de aire, vamos a escuchar un corte musical y regresamos para que hablemos de cuál es la teoría general de Polar en cuanto a las zonas de frecuencia cardíaca y nos explicas un poco más qué puede seguir, qué puede observar un usuario de un Polar y sacarle el mayor provecho? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Va? Excelente. Vamos a un corte musical y ahora regresamos. Música para entrenar. Música para entrenar. Vamos a escuchar ahora a una banda realmente muy interesante llamada Muse. Es un grupo de origen británico que mezcla el rock progresivo, el rock espacial, música culta y algunos otros géneros para crear una mezcla realmente ecléctica. El disco The Resistance, del cual vamos a escuchar un corte, ganó el Grammy en el 2011 como el mejor álbum de rock de ese año. Así que escuchemos Uprising de Muse.